En una tranquila mañana de lunes, se revelaron en los archivos judiciales que American Express había presentado una demanda civil por $23 millones relacionada con cuentas vinculadas a Meghan Markle. En pocas horas, las discusiones privadas dentro de los círculos reales se volvieron tensas. Según informantes, el príncipe Harry reaccionó con fuerza a puertas cerradas. Lo que comenzó como una disputa financiera rápidamente se convirtió en algo mucho más serio, planteando preguntas sobre dinero, influencia y control de daños en los niveles más altos. En las primeras horas de la mañana, los equipos legales de American Express presentaron formalmente una demanda civil solicitando $23 millones. Los documentos detallaban los saldos no pagados, incluyendo cada cuenta, cronología y cláusula contractual que supuestamente fue ignorada o no resuelta. Las fuentes indican que estas reclamaciones no estaban limitadas a un solo acuerdo. Varios instrumentos financieros y arreglos corporativos, que alguna vez se consideraron rutinarios, estaban todos listados, formando una red de obligaciones que abarcaba varios años. La precisión del escrito sugería una preparación meticulosa, insinuando meses de correspondencia interna antes de la decisión de acudir a los tribunales. Los analistas financieros rápidamente señalaron que reclamaciones de esta magnitud rara vez se presentan a la ligera. Los bancos y las principales instituciones financieras suelen agotar las negociaciones privadas antes de escalar. Según los informantes, esta presentación fue inusual no solo por la cantidad, sino por la repentina visibilidad pública. Un movimiento de este tipo envía señales tanto a los tribunales como a los medios, transmitiendo que alguien estaba tomando en serio el asunto y que los remedios privados habían fallado. Indicaba tanto confianza legal como urgencia. En pocas horas, los medios de comunicación se hicieron eco de los archivos, enmarcando la historia como un conflicto financiero de alto perfil que involucraba a un miembro de la antigua familia real. Los titulares destacaban la cifra de $23 millones, mientras que analistas legales especulaban sobre las estructuras financieras subyacentes y posibles responsabilidades. En círculos privados, los asesores del príncipe Harry supuestamente se apresuraron a evaluar los riesgos inmediatos, daño potencial a la imagen pública, implicaciones para sus negocios en curso y la exposición de detalles financieros delicados en un foro público. Más allá de la atención pública, las fuentes sugieren que esta demanda era solo la punta de un iceberg mucho más complejo. Los documentos insinuaban obligaciones en capas y contratos interrelacionados, lo que generaba preguntas sobre cómo había podido resolverse un problema así durante tanto tiempo. La razón exacta detrás del momento de la presentación permanecía poco clara, pero puso en marcha una secuencia de eventos que obligarían a ambas partes a maniobrar con cuidado y estrategia. Por ahora, la presentación formal fue solo la primera capa, un movimiento deliberado y calculado que señalaba algo más que una simple disputa por una deuda. Lo que permanecía oculto era la reacción interna y la estrategia detrás de navegar en este repentino foco legal, una historia que apenas comenzaba a desarrollarse. Según fuentes cercanas a la pareja, en cuanto la demanda salió a la luz, las discusiones privadas se intensificaron de inmediato. Se dice que el príncipe Harry estaba frustrado y preocupado. Navegando en un panorama ya de por sí complejo de escrutinio público y atención mediática, consideraba la escalada como algo repentino y evitables. Los informantes indican que cuestionó repetidamente por qué American Express había procedido directamente con la litigación en lugar de resolver el asunto en silencio mediante negociaciones. Sentía, dicen, que el proceso había saltado los canales habituales, creando una sensación de vulnerabilidad. Los asesores actuaron rápidamente en privado. Los equipos legales revisaron cada contrato, declaración y comunicación vinculados a las cuentas en cuestión, cruzando datos con las reclamaciones en los archivos. Los consultores financieros calcularon la exposición, posibles resultados de acuerdos y las implicaciones a largo plazo para los activos y la reputación. Según los informantes, cada escenario se modelaba, no solo para el litigio inmediato, sino para entender cómo la historia podría influir en la percepción pública más amplia. La urgencia silenciosa en esas reuniones reflejaba una conciencia psicológica. Incluso sin un veredicto, la narrativa podría moldear la opinión pública. Los observadores señalan que el momento añadía tensión adicional. Con proyectos mediáticos,
trabajo benéfico y apariciones públicas planeadas, cualquier controversia financiera llevaba riesgo. Las fuentes dicen que los equipos del matrimonio consideraron cómo los titulares podrían eclipsar el trabajo filantrópico o las actividades profesionales. Cada movimiento se convirtió en un cálculo. Declaraciones, apariciones e incluso publicaciones en redes sociales fueron sometidas a escrutinio para posibles interpretaciones. La carga psicológica, sugieren los insiders, aumentaba en silencio, ya que cada día sin resolución amplificaba la ansiedad y la incertidumbre. Dentro del círculo cercano, también hubo discusiones emocionales. Se dice que el príncipe Harry expresó enojo teñido de incredulidad. Las fuentes indican que los asesores tuvieron que equilibrar sus reacciones emocionales con una contención estratégica. Enfatizaron respuestas medidas, controlando los mensajes y evitando escaladas que pudieran empeorar la cobertura mediática. Cada llamada, cada correo, cada nota legal se convirtió en un tablero de ajedrez psicológico, con cada participante sopesando cuidadosamente las consecuencias. Pero incluso mientras estas reuniones privadas se desarrollaban, quedó claro que la situación probablemente no permanecería como una simple disputa legal. Más allá de los contratos y cifras financieras, comenzaban a surgir dinámicas ocultas, preguntas sobre influencia, responsabilidad y los efectos en cadena de la exposición pública. Lo que empezó como un asunto aparentemente contenido se estaba transformando rápidamente en algo mucho más complejo, con consecuencias que aún nadie podía prever completamente. A medida que emergían detalles, la atención se centró en cómo estaban estructurados los arreglos financieros. Los analistas cuestionaron si las cuentas eran personales, corporativas o estaban vinculadas a entidades empresariales. Según expertos financieros, disputas de esta magnitud suelen involucrar acuerdos en capas. Las fuentes dicen que los investigadores comenzaron a examinar historiales de transacciones y cláusulas contractuales. ¿Había garantías involucradas? ¿Responsabilidades compartidas? Estas preguntas se volvieron centrales para entender la responsabilidad. La complejidad de las finanzas modernas de celebridades significa que las obligaciones pueden abarcar múltiples jurisdicciones. Eso por sí mismo generaba preocupaciones sobre litigios prolongados y posibles divulgaciones en la corte. Los observadores empezaron a preguntar si la disputa podría exponer estrategias financieras más amplias que habían permanecido en privado hasta ahora. Y esa posibilidad elevaba el nivel de riesgo por completo. Los expertos en reputación dicen que las demandas de alto perfil pueden cambiar la percepción pública en un solo día. La cifra de $23 millones dominó los titulares. Incluso sin un veredicto, la asociación en sí tenía peso. Según las fuentes, los equipos de gestión de crisis revisaron cuidadosamente los mensajes. Las declaraciones fueron medidas. Las apariciones públicas se reconsideraron. El objetivo, dicen, era mantener la estabilidad. Los comentaristas reales señalaron que cualquier controversia financiera que involucre a exmiembros de la realeza superior inevitablemente reaviva debates más amplios sobre independencia y responsabilidad. La narrativa podría extenderse más allá de una sola demanda. Pero la preocupación mayor quizás no era solo la reacción pública, sino lo que el proceso legal podría revelar bajo juramento. Y esa etapa aún no había comenzado. Los litigios de esta escala raramente avanzan rápidamente. Según analistas legales, las mociones iniciales podrían definir la dirección del caso. Las negociaciones de acuerdo podrían ocurrir en silencio, o el asunto podría avanzar hacia la fase de descubrimiento. Las fuentes dicen que los abogados evaluaron posibles defensas y documentación financiera. Se realizaron evaluaciones de riesgos. Cada escenario fue mapeado. Si el caso sigue adelante, las declaraciones y revelaciones financieras podrían quedar en el registro público. Esa posibilidad tiene implicaciones mucho más allá de los daños monetarios. Por ahora, ambas partes permanecen en una postura formal. No hay un juicio final. No se ha anunciado un acuerdo. Pero a medida que se desarrolla el proceso legal, una pregunta sigue sin resolverse. ¿Fue esto simplemente una disputa financiera o señala vulnerabilidades más profundas?